etcétera, etcétera. Ni órganos, ni riñones, ni páncreas, ni glándulas suprarrenales. ¿No? Entonces, el principal medio de transporte, así como de muchos puede ser el metropolitano, el tren, o el motocarro, para el caso del oxígeno, el principal medio de transporte es la hemoglobina, y se dice que es de 1,27 al 98% de hemoglobina, ¿no? Pero va a existir una pequeña cantidad que va a estar disuelta en el plasma. Estamos hablando de un 2 a un 3%. Entonces, cuando yo le tomo, ¿saben lo que es AGA? Cuando yo le tomo un AGA a un paciente para un estudio de gasometría arterial, ¿ya? Y me sale, por ejemplo, la presión de oxígeno en 95 milímetros de mercurio. ¿Qué me quiere decir? Que el oxígeno está unido en la hemoglobina en un 95%. Entonces, que está al 95% que es la presión de oxígeno del plasma, ¿no? Del plasma, no del oxígeno unido en la hemoglobina, es el plasma, que es un 2 a 3%, ¿cierto? Ok. Entonces, una pequeña cantidad, como les mencioné, está disuelto en el plasma, y al llegar al tejido, el oxígeno reacciona con diferentes sustratos, ¿no? Ya entra a la célula y entra en el citosol, luego a la mitocondria, y va a dar como resultado un producto del catabolismo que es el CO2. Ahora, el CO2 se transporta hacia los pulmones para ser eliminado de la respiración. Esto del CO2 ya lo hemos visto. ¿Ya? Miren, aquí por ejemplo. Este es el alveolo y vamos a seguirle al oxígeno. El oxígeno entra, ¿no? Realiza el intercambio a nivel de los capilares pulmonares, regresa a través de la vena pulmonar con 104, por aquí se debe realizar la mezcla y llega con 95, ¿no? Viene aquí y llega a los tejidos. En los tejidos se usa parte del oxígeno que se transporta, se usa parte, no todo, parte. Y luego regresa con la parte que le quedó hacia las venas sistémicas, ¿no? Y luego se vuelve a oxigenar, se recarga, ¿no? Ahora, el CO2 básicamente sale desde los tejidos porque es un producto del catabolismo y va hacia la circulación venosa, ¿no? Y luego a nivel de los alveolos hace intercambio, ¿no? Es decir, el capilar pasa al alveolo y luego sale y se elimina, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir 50 mililitros por litro en el caso del oxígeno y 40 mililitros por litro en el caso del CO2? ¿Qué quiere decir? De que es una relación que hay entre el CO2 y el oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que por cada 50 mililitros por litro que yo entrego de oxígeno a mis tejidos, yo debo recibir en compensación, ¿cuánto? 40 mililitros de oxígeno de CO2 que yo debo eliminar. Esa es la relación. Se dice que es 0.8, eso se llama índice metabólico, que es 0.8. Eso quiere decir esto, que por cada 50 mililitros que yo entregue, 50 mililitros por litro, acuérdense que el oxígeno es un gas, y al ser un gas, ¿con qué unidad se le mide? Kilos, gramos, volumen, ¿no es cierto? Entonces, por cada 50 mililitros que yo transporto, por cada litro de sangre, ¿ya? O sea, 50 mililitros en un litro de sangre, que yo, o sea, si en un litro de sangre llevo 50 mililitros de oxígeno que entrego hacia los, o sea, entrego todo, esos 50 mililitros hacia los tejidos, eso quiere decir que yo debo, mis tejidos me deben entregar 40 mililitros, ¿no? 40 mililitros que se deben transportar. Siguiente, por favor. Esto es simplemente para recordarles, ¿no? La hemoglobina, que es
está formado por 4 cadenas de globinas, dos alfas y 2 betas, ¿no? Con su grupo M, ¿no? Y el grupo básicamente es una molécula porfirínica con su hierro, ¿no? ¿No? Que es el que va a recibir la oxígeno. Entonces, miren, el 98% del oxígeno es transportado por la hemoglobina, el restante está disuelto en el plasma, lo que les estaba mencionando, pero hay que ver que el oxígeno se va a unir a la hemoglobina de manera reversible con las porciones hemo de la hemoglobina. Estas porciones hemo tienen su hierro, ¿no? Entonces, van a existir condiciones que van a favorecer, pero también va a haber condiciones que van a desfavorecer esta afinidad, este feeling, este amor entre el oxígeno y la hemoglobina. ¿No? Entonces, eso lo vamos a estudiar siguiente. Acá se ve más bonito, ¿no? Este es el glóbulo rojo y estas son las 4 cadenas de globina, ¿no es cierto? Entonces vemos que la hemoglobina es una proteína que consta de 4 subunidades. ¿Ya? Consta de 4 subunidades. Cada subunidad contiene un grupo hemo y una cadena polipeptídica, alfa o beta, ¿no? Cada grupo hemo es una porfirina, como les mencioné, que está unido al hierro, ¿no? Al hierro en estado ferroso, como estamos viendo acá, ¿no? Es decir, que la molécula de oxígeno se va a unir al hierro de estado ferroso, ¿no? Este es el grupo porfirínico y esto sería esta cabecita, sería el grupo hierro, ¿no? En estado ferroso. Siguiente, por favor. Ya. Esto es importante, muchachos, ¿ya? Esto es importante. Si tienen calculadora, si tienen lo que quieran dominar. Miren, una persona sana, vamos a suponer, ¿cuántos los niveles normales de hemoglobina? 13. En la mujer es de 12 a 15 y en el hombre de 13 a 16. ¿Ya? Pero vamos a tomar un valor promedio. Vamos a suponer que sea 15. Vamos a suponer que sea 15. ¿Ya? Entonces, una persona que contiene 15 gramos. ¿Por qué quiere decir una hemoglobina de 15? Una media hemoglobina, ¿no? Entonces presten bastante atención. Vamos a suponer, ¿qué quiere decir que una persona tenga 15 de hemoglobina? ¿Cuáles son esas unidades? 15 gramos por decilitro. Claro. Mira, 15 gramos en 100 mililitros es lo mismo que decir 15 gramos por decilitro. ¿Ya? Algunos lo llaman 15 gramos por ciento. Sí, alguien lo tiene. A ver, pásame el tuyo. Sí. Lo movemos. Ya chicos, miren, el que quiere ver, que vea. El que quiere oír, que oiga también. Pero ya eso depende de usted. ¿Ya? Aquí o allá. ¿Ya? Pero, ¿quieren levantarlo? Ya, espera un momentito. Sí, lo levanto. Espera un momentito, espera, eso lo levante. Ya, ok, acá, miren, ya, ¿qué quiere decir que una persona tenga una hemoglobina de 15? Pero no, es incorrecto decir solo de 15. 15 que 15 kilos, 15 toneladas. Se tiene que expresar en 15 gramos por decilitro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Algunos lo llaman como 15 gramos por kilo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Decilitro. ¿Cuánto es un decilitro? 100 mililitros o
0.1 litros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya? Miren, decilitro, ¿qué quiere decir? Entonces sería acá 15 gramos por decilitro. ¿Y cuántos decilitros hay en un litro? 10. En mililitros. 10. No, 1. ¿Ah? Un decilitro. ¿Cuántos mililitros hay en un decilitro? No, perdón. Un decilitro, ¿qué volumen tiene un decilitro? ¿Sí? 100 mililitros. 100 mililitros. 100 mililitros, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? 15 gramos por ciento quiere decir que, o 15 gramos por decilitro quiere decir que hay 15 gramos en 100 mililitros. ¿No? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Ya, pero ¿qué más dice? Ya, por teoría, ¿qué dice por teoría? Por teoría dice que 1 gramo de hemoglobina de HB, 1 gramo de hemoglobina al 100% puede unirse, se une, pero se une, o sea, hasta, no, ya, o sea, su valor máximo, cuando es hasta es su valor máximo, ¿no es cierto? Hasta, eso no quiere decir que necesariamente se va a unir hasta 1,34 mililitros de oxígeno, puede ser menos, pero lo máximo es hasta 1,34 mililitros ¿de qué? De oxígeno. O sea, un gramo de hemoglobina, si está saturada al 100%, se puede unir hasta 1,34 mililitros de oxígeno. ¿Ya? Ahora yo me pregunto, si una persona tiene 15 de hemoglobina, ¿a cuánto se unirá? ¿Debo multiplicar qué cosa? 15 por 1,34. ¿Cuánto me sale eso? 20,1 mililitros. ¿Qué quiere decir eso? Que 15 gramos de hemoglobina, ¿a cuánto se une? A 20,1 mililitros de oxígeno. O sea, se une para... O sea, eso quiere decir que 15 gramos de hemoglobina puede transportar a 20, mililitros de oxígeno hacia los tejidos. Siempre y cuando, entonces, acá ponemos que 15 gramos de hemoglobina pueden ser transportados, o puede transportar a 20,1 mililitros de oxígeno. Sí, solo sí. ¿Cuál era la fórmula de sí, solo sí? 100%. ¿Se acuerdan de la lógica? Sí, solo sí, ¿cuál era? No, una B invertida, ¿no? B invertida, así no. B para arriba. Ya bueno, voy a escribir mejor. Sí, solo sí. La saturación de oxígeno, ¿cuánto es? 100%. Pero si la saturación es otro. Si la saturación es otro, ahí tenemos que aplicar regla de 3. Porque eso vino en el examen. No vino al 100, vino a 98%. Ya, vamos a suponer que sea 90%. ¿no? Vamos a suponer que sea 90%. Aunque la saturación de oxígeno es 98%, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. La anterior. Ya, bueno. Ya, vamos a calcularlo al 90%. ¿no? Si la saturación fuera 90%. Entonces decimos nosotros, a ver. Decimos nosotros acá. 20,1 es al 100% y al 90% es
persona, en una persona que sature el 90%, en una persona que sature el 90%, puede transportar a 18,9 mililitros de... ¿Ah? La anterior, no, la siguiente. No, la anterior. Ya, ya mililitros de oxígeno, ¿verdad? Mililitros de oxígeno. Ok. Muy bien. Siguiente, ahora sí. Sí. Porque estamos poniendo de que esa persona que satura el 90% tiene 15 de hemoglobina. Vamos a subir por eso. Ya, miren chicos, ahora acá es importante, ¿no? Acá es importante. Ya, miren, miren la curva de disociación de la hemoglobina. Miren, la curva no es rectilínea, la curva tiene esta figura, ¿ya? Esta figura. Ok, entonces vamos a ver que la hemoglobina es capaz de unirse hasta 4 moléculas de oxígeno, ¿no? Es decir, que una molécula de oxígeno por cada hemo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si cada hemoglobina estaría cargada con las 4 moléculas de oxígeno, entonces estaría saturada en un 100%. Y si cada hemoglobina tendría 2 moléculas de oxígeno, de saturación sería el 50%. ¿Ya? Entonces, se sabe que la saturación de la hemoglobina está relacionada principalmente al valor de la presión de oxígeno en sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor presión de oxígeno en sangre, mayor unión de oxígeno a la hemoglobina, por lo tanto mayor saturación. A ver, acá tenemos una gráfica, ¿no? O la curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina. En el eje de las X tenemos la presión de oxígeno y en el eje de las Y tenemos la saturación. Miren cómo se relaciona la presión con la saturación, ¿ya? Cuando una persona tiene un 100% de saturación, perdón, 100% de presión de oxígeno, ¿cuánto es su saturación? 97, 98, ¿no es cierto? Cuando tiene 100% de saturación, ¿ya? Cuando una persona tiene una presión de oxígeno de 75, ¿cuánto será su saturación? 90 y tantos, ¿no es cierto? Pero miren, miren acá, si la presión de oxígeno fuera 25, la saturación ¿cuánto es? 50, ¿ya? 50. Ok, entonces, acá vamos a tener a mayor presión de oxígeno, mayor unión del oxígeno con la hemoglobina, por lo tanto mayor saturación. Pero ¿qué cosa quiere decir el concepto de hay un término que se le llama la P50. Un término que se llama la P50. ¿Qué cosa es la P50? La P50 es la presión de oxígeno en sangre para que mi saturación sea de 50%. Entonces, ¿cuánto será aquí la P50? ¿Cuánto? 25 milímetros. ¿Ok? Perfecto. Pero esto es siguiendo esta curva de disociación, ¿ya? Ahora vamos a ver cuando esto se desplaza de izquierda a la derecha más adelante. Siguiente. ¿Ya? Entonces, la P50 es el valor de la presión de oxígeno al que la hemoglobina se satura al 50% y es dependiente de su afinidad por el oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto dijimos que era la P50? 25. ¿Ya? Espero que todos me estén siguiendo. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, vamos a ver los factores que desplazan la curva de disociación de oxígeno hemoglobina. ¿Ya? Vamos a ver. Miren, miren. Normalmente en los tejidos, ¿cómo está el pH? ¿Qué cosa se libera en los tejidos?
CO2. Y el aumento del CO2 disminuye el pH. Entonces vamos a tener aumento del CO2, pH disminuido. ¿Cómo va a estar la temperatura? Aumentado, porque se va a liberar calor, ¿no? Aumentado. Y también va a estar aumentado el famoso 2,3 bifosfoglicerato. Bueno, el 2,3 bifosfoglicerato. Entonces, ¿en qué condiciones la unión oxígeno-hemoglobina se desplaza hacia la derecha? ¿Y en qué condiciones se desplaza a la izquierda? Cuando decimos que se desplaza a la derecha, quiere decir que se libera el oxígeno hacia la derecha. Y cuando decimos que se desplaza hacia la izquierda, es cuando el oxígeno es captado, ¿no? Entonces, miren acá. Nuevamente tenemos acá la saturación de la hemoglobina y acá tenemos la presión de oxígeno. ¿Ya? Las líneas discontinuas son los desplazamientos de la curva. Uno está hacia la derecha y el otro está hacia la izquierda. ¿Ya? El que está en el medio, que es la línea continua, significa que es con una afinidad normal, ¿ya? No se ha desplazado. ¿Ya? Entonces, decimos que el aumento de iones de hidrógeno o disminución del pH, el aumento del CO2, el aumento de temperatura, el aumento del 2,3 bifosfoglicerato, ¿qué es lo que ocurre a nivel de los tejidos? Hacen que la curva se desplace hacia la derecha. Y todo lo contrario, es decir, la disminución de iones de hidrógeno o aumento del pH, como estamos viendo acá, disminución del CO2, aumento de la disminución de la temperatura, disminución del 2,3 bifosfoglicerato, hacen que la curva se desplace hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, en estas condiciones de desplazamiento, derecha o izquierda, van a condicionar cambios en la P50. Cuando la curva era de línea continua, ¿cuánto era la P50? 25. A ver acá. A ver. Alguien que tenga buena mano, porque mi mano está en blanco. A ver. 25. Si yo trazo una línea acá, ¿a dónde llega? Eso es en la curva normal. Ahora, si se desplaza a la derecha, ¿qué pasa con la P50? ¿Aumenta o disminuye? A ver, ojo, ustedes que son visuales. ¿Qué dicen? Si se desplazara la curva a la derecha, ¿la P50 aumenta o disminuye? De preferencia alguien que tenga buen pulso, buena mano. Ya, por favor. No tiene regla, ¿no? Ya, a ver, chicos, miren, ¿ah? ¿Qué va a pasar si la curva se desplaza hacia la derecha? Claro. Y aumenta, ¿no es cierto? Entonces, cuando la curva se desplaza a la derecha, aumenta. Y si se desplaza a la izquierda, disminuye, ¿no es cierto? Entonces, cuando la curva se desplaza hacia la derecha, la P50 aumenta. Si se desplaza a la izquierda, la P50 disminuye. Entonces, miren acá. Las condiciones tisulares conllevan a cambios en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? Obviamente en los tejidos y en los alveolos hay cambios en la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Y estos cambios condicionan también a cambios en la P50, como lo estamos viendo acá. Un incremento de la P50 significa que la curva se desplazó ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Y si se desplaza hacia la derecha, vamos a tener que la afinidad del oxígeno por la hemoglobina
va a disminuir, ¿no? ¿Y qué cosa voy a necesitar? Mayor presión de oxígeno para saturar la hemoglobina en un 50%. Entonces, miren, en estas condiciones yo necesito una mayor presión de oxígeno para llevar a la hemoglobina al 50%. Tal vez así que ya no es 25, ahora puede ser 30. ¿Ya? Entonces, un aumento de la P50 significaría lo contrario. A ver, no, acá sería una disminución de la P50 significaría lo contrario. ¿Ya corrijan esto, chicos? Acá sería una disminución de la P50 significaría lo contrario. No, claro, o sea, un aumento de la P50 significaría... no, está bien. Ya. Entonces sigamos, miren, sigamos. Cuando la curva se desplazó hacia la derecha, ¿qué pasó con la P50? Aumentó. Cuando la curva se desplazó hacia la izquierda, ¿qué pasó con la P50? Disminuyó. Ya. Entonces, ¿qué pasó cuando la curva se desplazó hacia la derecha? Para yo mantener esta P50, la presión de oxígeno tuvo que aumentar. Eso es lo que te dice acá. Se necesita mayor presión de oxígeno para saturar la hemoglobina a un 50%. ¿No? ¿Por qué? Porque hay menor afinidad. Cuando la curva se desplaza hacia la derecha es porque hay menor afinidad. Y cuando la curva se desplaza hacia la izquierda es porque hay mayor afinidad. ¿Se entiende? ¿Ya? Chicos, les recomiendo, los que han entendido, y si tienen compañeros que no han entendido, hoy les entre ustedes también. Hagan grupos de WhatsApp. Reúnanse. Ya no necesitan estar físicamente cerca, ¿no? Estudien. ¿Ya? Ahora, un aumento de la P50, ¿no? Significaría lo contrario, es decir, mayor afinidad. Una disminución de la P50 significaría menor afinidad. Exacto, muchachos. Exacto. Siguiente, por favor. Esto está en el Guyton, por si acaso, ¿no? Bien, en el Guyton. Siguiente. Ya. Ahora, cuando hay menor afinidad, el desplazamiento de la curva se va a la derecha. Aquí está. ¿Ven? Y miren, ¿a cuánto llegó la P50? Aproximadamente. Entonces, ¿en qué condiciones se da ese desplazamiento de la curva a la derecha? Cuando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno está reducida. Condiciona mayor descarga de oxígeno en los tejidos, es decir, se pierde la afinidad y el oxígeno se libera de la hemoglobina y se desplaza hacia los tejidos. Esto ocurre en toda situación que hay en los tejidos: aumento del CO2, disminución del pH, aumento de la temperatura y aumento del 2,3 y fotoliteral. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el efecto Bohr. ¿Cuántos días por falta? Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. ¿Ya? ¿Qué es? Ya lo acabamos, pero la parte de hipoxia lo hacemos virtual. No, de las construcciones. Sí, bueno. Ok. ¿Cuándo? Ya. Hoy día, porque tienen que estudiar para física. Sí, vamos. Esa clase de la composición pulmonar es media hora, ¿no? ¿El viernes en la tarde? Podría ser. Viernes en la tarde. Viernes en la tarde. Viernes en la tarde. Porque este sábado de noche es ¿Qué tanto la jornada científica. O sea, ¿A qué hora empieza la puesta de sol? ¿En la tarde? ¿a qué hora? Sábado en la noche. Es que hay Sábado, jornada científica, Hay jornada pues. científica. Ay, claro. El sábado y el domingo está todo con la El clase. día es bien complicado. Bueno, hoy día Pero creo que vasoconstricción, a ver, una clase de tono. A no ser chicos, que... vasoconstricción pulmonar, creo que no está. Vale, qué bonito. Me he preparado muy bien para eso.
hora? Ya. La noche. Ah, mañana en teoría. Ya, a las 8, a las 9. Listo. Ya, a las 9:30. Va a durar media hora, 9:30. Pero no dejen de asistir porque se van a perder algo importante. Pues, bueno, para terminar esto. Ah, ya. Con esa clase ya nos estaríamos poniendo al día. Chicos, ¿quién fue? ¿Cuántos aprobados tuvieron en este primer examen? 2, pero no. ¿O quiénes fueron los que aprobaron? Por favor, no, en teoría. ¿Tú nomás? No, tuvo un aprobado, 1 o 2, pero ¿quién fue? El que estuvo cerca fue Kinder, ¿no? 12.4. Pero estuviste cerca. No me lo observo, a ver, solo sé que no pero no se desanimen, chicos, no se desanimen. La segunda remontada. Ah, tú fuiste que no hiciste examen, ¿no? No te desanimes. Dale. Ya, vamos, por favor. Carga. ¿Qué pasó? ¿Es una señal? Ayuda. No, pero no sé si lo veo. Todo esto en internet. Nada, porque es sobre frente de evolución. ¿En qué parte? ¿En qué número de tiempo? Ah, la parte de que es la parte más, digamos, ya, vamos a ver el efecto Bohr. Si decíamos que el efecto Hallman tenía que ver con la concentración de oxígeno o la presión de oxígeno, el efecto Bohr tiene que ver con el pH, es decir, con la disminución del pH y el aumento del CO2. ¿Ya? Eso quiere decir el efecto Bohr, es decir, que el incremento de CO2 más el incremento de los geniones, que no es otra cosa que disminución del pH, tienen mayor afinidad por la hemoglobina. ¿Ya? Entonces se va a generar una menor afinidad hacia el oxígeno, provocando el desplazamiento de la curva hacia la. Entonces, lo que quiere decir es lo siguiente, que tanto el incremento del CO2 como la disminución del pH va a generar una menor afinidad hacia el oxígeno por parte de la hemoglobina. Y esto va a provocar que se desplace por la curva hacia la derecha. Y esto va a hacer que aumente la presión cuenta.
Y esto va a hacer que voy a necesitar mayor presión para alcanzar la saturación del 50%. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí el aumento de temperatura. ¿Ya? Entonces, la temperatura provocada por el trabajo del ejercicio también disminuye la afinidad por el oxígeno, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos ejercicios, entonces, condición, o sea, troto, a nivel de los tejidos, se va a liberar el oxígeno, ¿no?, de hemoglobina para que sean captados por los tejidos, porque estos tejidos van a estar con hambre de velocidad de pelo por el ejercicio. ¿Okay? Ya. Acá esto simplemente es un recordado de lo que ustedes ya conocen, pero esto ya es con el tema del CO2, ¿no? Esto lo hemos visto ya, los que no han venido a repetir, ¿no? Tenemos aquí el CO2 que sale de la célula, el intersticio, y luego sigue tres pasos. Uno, que disuelve en el plasma, y dos, que se una a la hemoglobina para formar carboxihemoglobina, y el tercero es que se una con el agua para formar ácido carbónico, y luego este ácido carbónico se disocia el bicarbonato con hidrógeno, el bicarbonato salga, se intercambia con el cloro y el hidrógeno se une a la hemoglobina. Ok, siguiente. Ya, este es el 2,3-difosfoglicerato, ¿no? En realidad es el producto de la glicólisis en los hematíes, ¿no? Entonces, esto aumenta en condiciones de hipoxia. En condiciones de hipoxia va a aumentar este aumento de este producto del 2,3-difosfoglicerato, y vamos a ver que este 2,3-difosfoglicerato se va a unir a las subunidades beta, beta 1 y beta 2, ¿no?, reduciendo su afinidad por el oxígeno, ¿no?, y eso va a liberar. Siguiente. Ya, y ¿qué va a pasar cuando la curva se desplaza hacia la izquierda? ¿Ya? Vamos a ver que cuando la afinidad del oxígeno, la hemoglobina por el oxígeno está aumentada, condiciona a menor descarga de oxígeno en los tejidos. ¿Dónde ocurre esto? A nivel de los alveolos, ¿no? ¿Ustedes creen que a nivel de los alveolos la curva se desplazaría a la derecha? ¿No? ¿Qué pasaría? Pues el paciente no tendría como ese oxígeno ya no llegaría de manera adecuada al tejido. Profesor, pero el 2,3-difosfoglicerato es para que haya mayor unión del oxígeno con la hemoglobina. No, al contrario. Al revés, para que envíe el oxígeno, o sea, por ejemplo. Para que libere el oxígeno de la hemoglobina. Ya, o sea, entonces si se libera de la hemoglobina, el oxígeno va a permitir que llegue más oxígeno a los tejidos. Ok. Entonces, miren, todas estas condiciones ocurren a nivel de los alveolos. Comparado, o sea, esto es comparado con los tejidos. ¿Dónde la temperatura es mayor? ¿En los tejidos o en los alveolos? ¿En la zona de intercambio o en los tejidos? No. ¿Dónde va a haber mayor temperatura? En los tejidos. ¿Dónde va a haber mayor CO2? ¿En los tejidos o en la zona de intercambio? Tejidos, ¿no? Entonces, también en los tejidos vamos a tener mayor 2,3-difosfoglicerato. Y esto va a hacer de que, miren, como estamos viendo acá, la curva se desplaza hacia la izquierda. Por lo tanto, la P50 va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a haber mayor afinidad del oxígeno por la hemoglobina. ¿Ya? Voy a tener una P50 probablemente de 15, 16, ¿no? Milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, miren, el oxígeno difunde desde el alveolo a los capilares pulmonares gracias a esa gradiente, ¿no? En el alveolo es 104 y en los capilares pulmonares es 40 con respecto al oxígeno, ¿no? Entonces, cuando el extremo arterial, ¿no?, este es el extremo arterial, toma contacto con el alveolo, tiene una presión de 40, ¿no? En ese mismo momento la presión alveolar es 104 y se forma una gradiente, ¿no?, de 64, ¿no?, la diferencia. Por lo que el oxígeno difunde en mayor proporción a ese capilar, ¿ya?, como estamos viendo acá. Pero va a haber una mezcla
va a aumentar la presión de oxígeno de 40 y va a llegar al extremo venoso con 104, o sea, se va a equiparar, ¿no? Como estamos viendo en esta gráfica, mira, ¿con cuánto empieza? Con 40. Cuando a medida que se va desarrollando el intercambio llega a 50, 60, 70, ¿no? Y llega con 104, ¿no? Con 100. ¿Ya? Siguiente. Entonces, vamos a ver que las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda reciben, por tanto, 98% de sangre oxigenada, como les decía, y 2% de sangre desoxigenada. Se va a dar esta mezcla, ¿no? Y vamos a tener 95 milímetros de mercurio aproximadamente como la presión parcial de oxígeno que sale del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, miren, esto se explica de esta manera, que la irrigación del parénquima pulmonar está dada por las arterias bronquiales, quienes oxigenan todos los tejidos profundos y no participan en el intercambio gaseoso, ¿no? Ya saben quiénes son los que participan, pero no las ramas de las arterias bronquiales, ¿no? Ahora, las arterias bronquiales drenan parte de su contenido en las venas pulmonares, un 2%, ¿no? Creando una mezcla venosa. ¿Ya? Entonces vamos a ver que la arteria pleural contiene una presión de oxígeno igual a la venosa sistémica, que es de 40 milímetros de mercurio en el momento de mezclarse con la vena pulmonar. ¿Ya? O sea, vamos a tener 40 milímetros de mercurio de este 2% y 104 milímetros de mercurio de este 92. Y cuando se mezclan llegan a 95. ¿No? Y esto de acá, esta gráfica, ilustra bien lo que estamos mencionando. ¿Con cuánto empieza la sangre en el extremo arterial? Con 40. A medida que se da el intercambio, ¿no? Estos 40 empiezan a subir hasta llegar a 104. Y de estos 104 ocurre justamente la mezcla de sangre con la derivación pulmonar. Y van a salir ahora con 95. ¿No? Que es con la que llegan los capilares sistémicos y van a retornar con 40. ¿Ya? Esta gráfica ilustra muy bien. Siguiente. ¿Cuánto más nos queda? La anterior, solamente para mencionar que acá se da la mezcla de sangre de la derivación pulmonar. Siguiente, ¿cuánto más nos queda? 3. Ya es por cáncer, ¿verdad? 2. Ya. Profe, ya son las 11 Ya vamos a acabar. 2. Sí, ya, ¿dónde quedamos? Ya, esto de acá es, miren, lo que hemos mencionado es a nivel digamos, del intercambio gaseoso, ¿no? A nivel alveolar capital. Pero esto ya va a ser a nivel intersticial, a nivel de los tejidos. ¿Qué va a pasar? ¿Con cuánto llegaba el oxígeno? A nivel de los tejidos con 95. Y miren, vamos a tener una presión de oxígeno intracelular de 23 y una presión de oxígeno intersticial de 40. ¿Ya? Y acá también se va a respetar esa gradiente. Este 95 del extremo capilar arterial va a ingresar al intersticio, ¿ya? Y luego, por gradiente también del intersticio que tiene 40, va a ingresar a la célula, ¿ya? Y luego, obviamente, estos 95 entrega sus 55 y regresa con 40. O sea, no entrega todo el oxígeno, entrega parte de ese oxígeno hacia los tejidos. Y regresa con cuánto? Con 40. Entonces, las células siempre consumen oxígeno, por lo que la presión de oxígeno a ese nivel es de 50-40 y un promedio de 23. ¿No? O sea, si una célula no consume, célula que no consuma oxígeno es célula muerta. Célula que no consuma oxígeno es célula muerta. ¿Ya? Entonces, como tiene que haber siempre consumo de oxígeno, vamos a tener una presión intracelular entre 50 y 40, ¿ya? Pero el promedio va a ser 23. ¿Ok? Lo mínimo que se requiere para vivir es 1 a 3 milímetros de mercurio de oxígeno, y esto es simplemente para suplir los requerimientos basales, o sea, los requerimientos metabólicos. Una persona que esté de repente echado y con coma inducido, por ejemplo,
¿no? El coma inducido donde no vamos a tener mucha actividad, mucha necesidad calórica, solamente vamos a cumplir nuestras necesidades fisiológicas y solamente vamos a necesitar de 1 a 3 milímetros de mercurio, ¿no? Para suplir nuestros requerimientos de la agua, ¿no? Y esto obtiene el oxígeno gracias a la gradiente del intersticio, ¿no? De 40 a 20. Vemos que el intersticio tiene una presión de oxígeno de 40, ¿no? Y se va a formar una fuerte gradiente entre 95 y 40, ¿no? Que es 55, con la presión arterial, por lo que difunde rápidamente hasta el equilibrio en 40, ¿no? En 40 quiere el equilibrio, ¿no? Acuérdense que en la membrana alveolo capilar, el capilar llegaba con 40 por el extremo arterial, y en el alveolo era 104, alcanzaba un equilibrio de 40, ¿no es cierto? Acá también alcanza un equilibrio de 40. Este es 95, se mete el intersticio, ¿no? Y alcanza un equilibrio de 40, ¿no? Es el valor del extremo venoso capilar, con la que regresa hacia la zona de intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar. Siguiente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que con un flujo sanguíneo normal, se sabe que la presión de oxígeno en el intersticio es de 40, que es el punto A. ¿Ya? Miren, yo soy más visual que auditivo, por eso hablo mejor con las imágenes. ¿Ya? Después ya leo esto. Miren acá, a ver, todos presten atención. Todos presten atención. Miren, tenemos dos curvas, una discontinua hacia la derecha y una discontinua hacia la izquierda y una del medio que es lo normal, ¿ya? Que es el consumo normal de oxígeno, ¿ya? Miren, tenemos acá un punto A, un punto B y un punto C, ¿ya? En el punto A, ¿cuánto es la presión de oxígeno del líquido intersticial? ¿Cuánto? 40, muy bien. ¿Y cuánto es el valor del flujo sanguíneo normal? Digamos 100. En realidad, 100 se supone que es 1, o sea, normal. Acá se duplica, acá se triplica, ¿no? O sea, no es que sea 100, es un valor, digamos, asignado de 100, que es lo normal, ¿ya? Entonces, para una presión, para un flujo sanguíneo normal, voy a tener una presión de oxígeno líquido intersticial de 40. ¿Qué pasaría si el flujo sanguíneo, el aporte de oxígeno que yo le doy a mis tejidos, ya no es 1, o sea 100, sino lo cuadriplico, ¿no? Lo cuadriplico. O sea, le doy un aporte de oxígeno aumentado. O cuadriplico, que es el punto B. ¿Cuánto sería la presión de oxígeno intersticial? 60 y tantos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que la presión de oxígeno intersticial es directamente proporcional al aporte de sanguíneo que yo reciba, o sea, el flujo. ¿En qué casos aumenta? Por ejemplo, en un estado de hipercatabolismo, ¿no? Por ejemplo, un hipertiroidismo. ¿En qué caso disminuye? Cuando el flujo disminuye, en un shock hipovolémico, en un shock séptico, qué sé yo. ¿Cierto? En el caso de la hipertensión no te indica mayor flujo. O sea, el mayor flujo te da una hipertensión, pero no necesariamente la hipertensión te da un mayor flujo. O sea, no es hipertensión. Más bien la hipotensión sí te da un menor flujo, eso sí. Pero un mayor flujo te da, sí es cierto que cuando hay mayor flujo aumenta la presión, ¿ya? Pero no la hipertensión que genera el mayor flujo, sino el mayor flujo que genera la hipertensión. ¿Sí? Con confianza, chicos. Pero cuando hay mayor flujo no habría una vasodilatación, probablemente la presión no baja bien. No. Cuando hay vasodilatación hay mayor flujo. O sea, va así. A mayor dilatación de los vasos, mayor flujo y la presión disminuye. Pero el que provoca la disminución de la presión no es el mayor flujo, sino es la vasodilatación.
Y el mayor flujo tiende a aumentarte la presión. O sea, La vasoconstricción aumentaría la presión. la vasodilatación te aumenta la presión, te aumenta el flujo también. ¿Ya? Claro, la vasodilatación aumenta el flujo. Claro, la vasodilatación te aumenta el flujo. Pero la vasodilatación te aumenta la presión arterial. O sea, te aumenta la presión arterial, ¿no? Pero, eso se compensa con la vasodilatación. Por eso que no hay un aumento exagerado, ¿no? O sea, se compensa, inclusive no habría aumentado, se compensa con la vasodilatación.